Para dar inicio, entonces, a esta jornada, exploraremos el escenario económico del 2025 en una conversación con José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda y Comercio, en diálogo con Sebastián Palacio, periodista de Teleantioquia. A ellos los invitamos a pasar al escenario. Es un placer poderlos acompañar en medio de esta conversación. Aquí la idea es no tener libretos, no tener esquemas, simplemente que fluya una conversación entre personas que queremos compartir un conocimiento, una experiencia y al final llevarnos un buen mensaje para la casa. Es un placer poderlos acompañar en medio de esta conversación con el doctor José Manuel Restrepo. Yo sé que este rostro para muchos es familiar, lo hemos visto en la televisión, en la prensa, en las redes sociales, porque ha hecho nombre no solamente por su experiencia, sino por el apoyo que ha tenido para el territorio nacional. Doctor José Manuel, qué bueno estar aquí fuera de las cámaras. Sebastián, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a ti, un saludo muy especial a todos y cada uno de los participantes, un saludo al doctor Arnulfo, a su junta directiva. La verdad verdadera es que yo suelo no aceptar muchas invitaciones a reuniones gremiales, pero cuando me llamaron a FENALCE dije, si hay un sector al cual vale la pena ir y hablar, es el sector de FENALCE. Porque en mi opinión, uno muchas veces se llena la boca de iniciativas sobre el futuro del país. Y hay un sector que puede brillar como nunca antes y quizá como distinto a cualquier otro, que es este sector. Entonces, estar aquí para mí es un motivo de profunda alegría, pero ¿saben de qué? De profunda esperanza. De profunda esperanza de que es posible construir algo que le genere una gran oportunidad a nuestro país. Yo he dicho que hay por lo menos 3 sectores a través de los cuales Colombia puede crecer mucho más. Uno es este en particular dentro de la agroindustria. Otro es el de los servicios basados en conocimiento, la exportación de servicios. Otro, el sector de energías renovables no convencionales. Y el último, el sector de turismo sostenible. Para mí, ahí hay la gran potencialidad de este país. Luego, estar aquí, creo que es un motivo muy importante para decirles, hay que echar para adelante. Pero hay que dejar de simplemente decir, este sector tiene un gran potencial. Eso es carreta. ¿Cómo vamos a convertir el potencial en realidad? Es decir, no hay que apuntarle solamente a las estrellas, sino llegar a la luna. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a la luna? ¿Cuál es el camino para hacerlo? ¿Cuál es el proyecto de ley que hay que presentarle al Congreso de la República el 8 de agosto del 2026? ¿Cuál es la apuesta tecnológica que necesita el sector? ¿Cuáles son los subsidios puntuales que se necesitan para operar el sector? Porque si no se hace eso, en 4 años vamos a decir el sector de gran potencial y se perdió el tiempo, amigos, en esta reunión. Así que esto es diciendo y haciendo, papá. Si no, no tiene ningún sentido esta conversación. Muy bien, vamos a empezar entonces esta conversación, digamos, con un punto inicial que es el mapa económico de nuestro país, para que podamos entender hacia dónde vamos, cuál es la realidad. Pero antes de esto, quiero felicitarlo. ¿Cómo así que la EIA ocupa el primer lugar en este momento en las mejores universidades de Antioquia y entre las mejores del país? Muchas felicitaciones. Nosotros estamos convencidos, y fíjese que esto se liga también con la conversación que estamos teniendo, con la idea de que el futuro de humanidad es a través de la 4ª revolución industrial. Y que si tú no estás hablando de inteligencia artificial, si tú no estás hablando de robótica, si tú no estás hablando de la computación cuántica, si tú no estás haciendo una construcción alrededor de las enfermedades crónicas y el abordaje de las mismas, si tú no estás inyectándole la idea de ciudades y territorios inteligentes, simplemente no estás apostándole al futuro de la humanidad. Desde la IA, que era la antigua Escuela de Ingeniería de Antioquia, nosotros nos apostamos y nos apostamos con una lógica. Como una institución pequeña, porque no somos grandes, en número de estudiantes, con educación personalizada, pero con un nivel de rigor y de exigencia que pudiese llevarnos a los más altos estándares del país, podíamos lograrlo. Y hoy somos la primera universidad del país en conjunto con la Universidad de los Andes. Esto se logra con trabajo. Entre otras, además aquí veo a varios que son egresados de la universidad
e hijos de egresados de la universidad también aquí presentes. Luego es simplemente una apuesta con excelencia académica, con excelencia humana, con tecnología y con frontera. Cuarta revolución industrial. Y ante esos resultados, para nosotros es un placer poder contar con su presencia el día de hoy para que podamos conversar precisamente de estos temas. Doctor, hablemos de una situación importante y es la realidad económica de Colombia, pero enfoquémoslo en el sector agrario. ¿Cómo ve usted el panorama en este momento? A ver, yo lo que diría es primero de país. A mí me encanta abordar esta conversación no desde la perspectiva del vaso medio lleno, del vaso medio vacío, sino del vaso medio lleno. Entre otras, además, porque si no lo abordamos desde el vaso medio lleno, perdemos la esperanza. Y la esperanza tiene que ser lo último que se pierda en nuestra sociedad. Yo creo en el país y creo en el potencial de país. Y creo que este sigue siendo el país el segundo más biodiverso del mundo, con enormes oportunidades, por ejemplo, en bioeconomía. Este sigue siendo un país que tiene el potencial de ser un país de diversidad de regiones y de culturas. Y este sigue siendo, como dice el Foro Económico Mundial, el país con el mejor talento emprendedor de América Latina. No lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial. Cuando tú tienes eso, cuando tú utilizas 14 de las 40 millones de hectáreas que tienes en nuestro país, tienes potencial. Lo que tienes que hacer es desarrollarlo, es apostarse en esa dirección. Y hay veces en el país nos quedamos en la lógica del parche, como se hace en las carreteras, de parche en parche vamos solucionando los problemas y nunca abordamos los temas estructurales. Nos quedamos solucionando pequeñas cositas. Pues si el país quiere realmente aprovechar todo su potencial, tiene que superar la lógica del parche. Hoy el país es un país que se puede describir en lo que yo llamaría la bipolaridad. Vivimos y sufrimos de bipolaridad, en donde hemos tenido avances como país, incluso en materia económica. Hemos tenido avances importantes. Hasta 2023 se disminuyó el déficit fiscal después de haber enfrentado esa guerra mundial que fue la pandemia, donde perdimos vidas, donde perdimos impacto incluso en producto, donde perdimos empleos y salimos adelante. Vivimos también mejorando en ese periodo también la balanza en cuenta corriente y hoy el país tiene una mejor balanza en cuenta corriente. De cara aquí al 2026, Colombia va a tener más crecimiento económico, quizá el mejor resultado en materia de empleo en la historia reciente del país. Va a tener incluso un mejoramiento en el sector de consumo, en el sector de industria, en el sector de comercio, en los servicios. Vamos a disminuir la pobreza, porque se va a lograr esto. Todo lo que acabo de decir es cierto. De aquí al 2026, eso va a suceder. ¿Eso significa que estemos perfectos? Tampoco es cierto. Eso significa que coyunturalmente las cifras van a favorecer y ahí ustedes como sector se van a ver favorecidos. José Manuel, qué pena lo interrumpo ahí, quisiera preguntarle a propósito de eso. ¿Se va a lograr ese propósito con estas personas, con el pueblo colombiano o también con el gobierno nacional? Es que este país es mucho más que un gobierno nacional. Y lo primero que tenemos que entender es que el país es más que un gobierno, su sector productivo es más que un gobierno, sus ciudadanos son más que un gobierno, sus instituciones son más que un gobierno. Los gobiernos pasamos y muchas veces el desarrollo se logra a pesar de los ministros, y me incluyo. ¿Ustedes creen alguna vez en la historia que una ciudad como Medellín, alguien en un ministerio se le ocurrió alguna vez que iba a ser el destino número 1 del mundo per cápita de nómadas digitales? Nunca se les ocurrió a nadie. ¿Y se logra por qué? Porque hay sector productivo, porque hay ganas de producir, porque hay capacidad de inversión, porque hay ánimo y posibilidades de aprovechar oportunidades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despetrificarnos. No es una frase política, ni más faltaba porque me regañaría Arnulfo. Despetrificarnos significa dejar de pensar en lo que nos genera eventual complicación o en los que nos petrifica. Petrificarse es quedar separado. Bueno, superémonos esta película y empecemos a construir cuál es el escenario de país hacia adelante. ¿Y eso qué significa? Significa que hay que confiar en muchas más instituciones. Significa que hay que tener
por ejemplo, en el caso del sector agroindustrial, pues la plataforma del proyecto de ley listo, armado para superar la inseguridad jurídica que tiene un sector como este en particular. ¿Dónde está el proyecto de ley? Porque eso hay que presentarlo el 8 de agosto del 2026. ¿A quién? Al Congreso de la República de ese momento. Y hay que preparar las instituciones para ese escenario. Entonces yo sí creo que más allá de un gobierno, Colombia tiene mucha más fortaleza. Colombia es mucho más que un gobierno. Colombia es un Estado y es un Estado que tiene varias instituciones. Pero sobre todo, es un Estado en donde lo que sí hay que recuperar, lo que sí hay que cuidar, como la niña mimada de los ojos, es la capacidad emprendedora del sector privado. Porque lo que ha permitido que este país salga adelante, a pesar de todas las circunstancias, es el sector privado. Y empezar a superar también maneras de pensar. El catastrofismo. Por allá fue una vicepresidenta de un país a Brasil un día y dijo: llevamos 500 años de desolación, de muerte y de destrucción en la República de Colombia. Hombre, primero hay que decirle que la República de Colombia no tiene 500 años, tiene cerca de 200. Los otros 300 de pronto es culpa del presidente Sánchez, no sé, de España o de algún cacique muisca, pero no es culpa de lo que es hoy la República de Colombia. Pero lo segundo de todo es, ¿por qué tenemos que construir basados en el catastrofismo? ¿Por qué tenemos que dejar de reconocer que el país ha avanzado? El país hoy tiene mucha mejor tasa de alfabetización de la que tenía antes. El país tiene hoy una cobertura en salud al 99%. El país ha disminuido la pobreza, ha disminuido el desempleo, ha generado capacidad productiva. Esa lógica fatalista no sirve, como tampoco sirve la arrogancia que viene después. Como lo dice también ella, de malas. No, de malas no. Aquí lo que tenemos que hacer es superar esas lógicas, la una y la otra, y empezar a construir el futuro del país. Me parece que si nosotros no somos capaces de hacer eso, que es lo que yo llamo despetrificarnos, pues entonces vamos a estar frenados todo el tiempo, porque no tomamos la decisión de ir un paso más adelante. Y tenemos que hacer grandes apuestas de país. Y ustedes lo están haciendo, ¿saben? Ustedes han logrado construir su proyecto de soya país y de maíz país, y creo que es un proyecto absolutamente extraordinario. Es inconcebible, como lo sabemos y lo han dicho y lo han seguramente hablado 1000 veces aquí, que en este país nosotros importemos en soya, en maíz, en general en estos productos, poco más de 13, 14 billones de pesos, y exportemos en café 14 billones de pesos y nos sintamos orgullosos de eso. Por Dios, o sea, eso es una demostración de nuestro propio fracaso, pero es un fracaso que se puede superar y es un fracaso que se puede construir en equipo. Lo único que se necesita es visión, trabajo en equipo, ambición también y accountability. Yo creo que ese es el camino que hay que construir hacia adelante. Bueno, ahí nos entrega una especie de fórmula, tenemos también una radiografía. Oiga, pero también hay cosas importantes que hay que decirlo. El sector agropecuario es uno de los sectores que más ha contribuido al crecimiento del país recientemente. Alguien podría decir, no por necesariamente una razón de política pública, y seguramente así es. Hay un tema de valor agregado por el comportamiento de los fertilizantes que tendieron a la baja. Hay un mejor comportamiento en la productividad del sector cafetero también. Hay mejor comportamiento de productividad en el sector bananero también, lo hay. Pero a pesar de eso, pues viene creciendo, incluso a doble dígito. Aprovechemos esa oportunidad, que el país está creyendo que el sector es un sector que puede ser protagónico aún más del crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Entonces aprovechemos eso, aprovechemos que el presupuesto nacional por primera vez, y eso hay que reconocérselo al gobierno actual, logra un presupuesto que creció a 3 dígitos, independientemente de que se haya ejecutado, no se haya ejecutado, no importa, ya es un buen mensaje. Ya desde ahí lo que hay que hacer es seguir construyendo hacia adelante con buenas decisiones de inversión, naturalmente. Y esas buenas decisiones de inversión tienen que estar acompañadas con otros temas. Tiene que estar acompañado, ya lo dije, seguridad jurídica, tiene que estar acompañado de seguridad física, tiene que estar acompañado también de una apuesta en infraestructura, porque yo puedo tener el mejor destino. Los que hemos recorrido
esta parte del país. Vaya usted, Puerto López, Puerto Gaitán, siga adelante, llega el Viento, pasa por el Progreso, que no tiene mucho progreso, y sigue para adelante hasta Tres Matas, y puede seguir hacia adelante, recorriendo el Bichada. Pues lo que hay ahí es un enorme potencial. Pero mierda, la carretera es una mierda. O sea, es imposible con esa carretera construir desarrollo. Es imposible construir desarrollo. Al final, ¿cuántos son? 120, 150, 170 kilómetros. ¿Acaso es tan difícil construir una carretera en terreno totalmente plano de 170 kilómetros? Por Dios. O sea, si eso nos genera tanto conflicto, pues es porque no estamos teniendo la capacidad de ambicionar también un crecimiento de largo plazo de país. Entonces yo sí creo que se puede lograr un desarrollo, pero hay que ser audaz. Es más, les digo de una vez, los modos que hay que combinar hacia adelante en Colombia, modo reinvención creativa, hay que ser creativos en la manera como hacemos las cosas. Modo innovación, hay que innovar, hay que inyectarle tecnología, hay que fortalecer la capacitación, hay que lograr economías de escala. Modo alianza, hay que trabajar en equipo entre el sector público, el sector privado. El sector privado no puede ser el enemigo del sector público. Tenemos que trabajar de la mano. Cuando yo trabajé como ministro de Turismo, todo lo que lo hice con el sector del turismo. Y por eso también creo en ese sector. Y yo le he dicho, no me llamen solamente la altillanura, no señores, la Orinoquía tiene oportunidades porque las tiene en agro y las tiene en turismo y es un destino que puede ser maravilloso en materia de turismo sostenible y las tiene con enormes potencialidades. Vaya usted al Guaviare, que es el punto de entrada a la Amazonía colombiana y la oportunidad de tener una puerta de entrada en el Capricho, por ejemplo, a una zona selvática, casi de Amazonía, casi no, de Amazonía. Vaya usted a recorrer los restos pictóricos de nuestros primeros habitantes en nuestro país, allí en Guaviare. Vaya usted a Caquetá, recorre el río San José de Fragüita, allá en el río Fragüita. Usted allá tiene la enorme oportunidad de vivir un turismo de aventura espectacular. Vaya usted en Meta, por ejemplo, a lo que hoy en día tiene en el río Huéjar. Dígame si eso no se compara con cualquier otro territorio en Filipinas, por ejemplo, o en el sudeste asiático. Es impresionante. O sea, las oportunidades son todas, pero si seguimos pensando que esto es en contravía del sector privado, estatizando la economía y generando además odio, resentimiento, así no se construye país. Así no podemos construir país. José Manuel, usted de una forma resumida tocó muchos temas, pero yo quisiera profundizar en alguno de ellos. En este momento, ¿cuáles serían las herramientas para ser más competitivos como país en la región? Colombia es un país con un territorio maravilloso, rico en muchas cosas, pero pareciera ser que a la hora de ser competitivos no somos los más fuertes. ¿Qué hay que hacer? Yo lo que creo es que hay que pasar de la carreta a la acción también. ¿Cuántos años llevamos con nuestro informe anual de competitividad en el país? Y varias de las compañías del sector de ustedes participan en el Consejo Nacional y en el Consejo Privado de Competitividad. Y no es una descalificación, simplemente que allí está descrito lo que hay que hacer. Piénsenlo de la siguiente manera: ¿cuáles son las razones por las cuales no somos competitivos como país? La primera de ellas, digo yo, es nuestro nivel de productividad es muy bajo. Y por eso yo creo en el sector agro, pero con tecnología, productivo. Creo en el sector agroindustrial con productividad. Esa tiene que ser la apuesta. Por ejemplo, creo en el sector lácteo con productividad. O sea, con capacidad para competirle a Nueva Zelanda, con capacidad para competirle a Australia. Si no eres capaz de competir, no vamos a elevar la competitividad del país, es productividad. Además les digo una cosa, tasa de natalidad hace 4 años en Colombia, cada año nacían más o menos 600,000 niños. Hoy, poco menos de 300,000 niños. O sea, la tasa de natalidad se ha disminuido dramáticamente. En los próximos 7 años, la mayoría de la población en Colombia va a ser entre los 30 y los 50 años. McKinsey hizo un estudio en donde hacía el análisis de cómo crecían los países más desarrollados del mundo en los últimos 15 años. 2/3 partes de su crecimiento eran productividad. Y 1/3 parte de su crecimiento, más talento humano, o sea, más fuerza de trabajo. En Colombia, 2/3 partes, más fuerza de trabajo. Y 1/3 parte, productividad.
Cuando se da este cambio dramático en la tasa de natalidad, ese aumento de fuerza de trabajo, ¿cómo lo vas a lograr? No lo vas a lograr. Tendrías que lograrlo por migración, y ya la tuvimos, que fue la migración venezolana, pero no tenemos más migración hoy en día. Entonces, la única opción que tenemos para sostener el crecimiento potencial es ser más productivos. ¿Cómo puede ser más productivo? Fortaleciendo las instituciones también. Y ahí tenemos un drama gigante como país. Si seguimos siendo un país en donde haya corrupción y falta de integridad, apague y vámonos. Solamente en corrupción, Colombia se estima pierde cerca de 60 billones de pesos anuales. 60 billones de pesos anuales. Somos muy poco íntegros como sociedad. Hay que acabar con la corrupción en toda su dimensión, de verdad. Y ese es un tema institucional. Tercero, y este es un tema crítico. ¿Saben cuántas normas, leyes, decretos, regulaciones, circulares emite el Estado anualmente en Colombia? 7.000 normas, 20 por día. O sea, cada día hay 20 nuevas leyes, decretos, resoluciones, circulares. Eso agobia a cualquier ciudadano y a cualquier empresario. Entonces, lo primero que hay que hacer es de regular. ¿Y de regular qué va a significar? Muy seguramente tomar la decisión a través de un proyecto de ley temporal, puede ser incluso de plan de desarrollo, que de aquí en adelante, por cada norma nueva que saquemos, 2 se eliminan. Y empezar a simplificarle la vida incluso al sector productivo. ¿Pueden creer ustedes que para autorizar un nuevo medicamento en Colombia, el INVIMA se demora 3 años? 3 años. Pues hay que acabar con el INVIMA o eliminar el INVIMA o disminuir el INVIMA. Pero eso es inconcebible y me da pena decirlo. Lo mismo pasa en el ICA también. Hay que simplificar procesos de exportación, simplificar procesos de producción. No podemos seguir agobiando al sector productivo y al ciudadano todos los días, porque lo único que estamos haciendo es frenando el desarrollo y el crecimiento. Todo el mundo dice, Colombia, el gran potencial en producción de vacunas y en producción de medicamentos. ¡Mierda! Si se demoran 3 años no va a haber producción de medicamentos en Colombia. En ese caso, mejor producirlo en otro país e importarlo a Colombia. Y eso es un drama, es una tristeza profunda. Lo mismo en facilitación de comercio internacional. Eso hay que simplificarlo. Y ese es un problema. Y lo otro, tasa impositiva. Claro que hay que disminuir las tasas impositivas. Yo creo que en eso hay que ser audaz. Y a mí me parece que la audacia puede significar, primero, recoger lo que tenemos servido sobre la mesa. ¿Saben cuánto tenemos servido sobre la mesa? Nosotros en Colombia tenemos hoy 100 billones de pesos que se pierden por concepto de exenciones en nuestro país. 100 billones de pesos. De los cuales la mayoría de las exenciones son en IVA. Cerca de 70 billones de pesos. No hay ninguna razón para que los aquí presentes tengamos una exención de IVA en alimentos básicos. No deberíamos tenerla. Los ciudadanos que tenemos con qué deberíamos pagar el IVA en esos productos. Eso no significa que todo el mundo pague IVA. Los más necesitados, pues no, seguirían exentos de ese producto. Ese es solo un ejemplo. Hay que ampliar la base de personas naturales en impuesto de renta. Hay que tomar decisiones en ese frente. Y el otro frente es el frente de la evasión. La evasión vale 150 billones de pesos en Colombia. Luego ahí hay que controlar eso. Y la corrupción 60, sume 100, 150, 250 y 60 le da 310. 310 billones de pesos. Casi el presupuesto nacional, por lo menos 70% del presupuesto nacional. Eso es mucho billete, mucho billete. Entonces, yo sí creo que en Colombia se puede perfectamente, si recojo parte de lo que acabo de decir, disminuir la tasa corporativa de impuesto de renta, disminuir la tasa de persona natural y eventualmente transformar IVA en impuesto al consumo a una menor proporción. Eso seguramente afecta al sector productivo, porque no lo puedes descontar, pero le estás bajando también el impuesto de renta corporativo. Entonces hay que lograr un equilibrio entre las tres cosas, pero simplificar para que no sigamos siendo, como lo somos hoy en día, el país con la tasa de impuestos corporativa más alta de los países de la OCDE. Pero con un agravante, es un país que recauda muy poco de su PIB en impuestos. Es increíble, es como un contrasentido. Se recauda poco, pero los pocos que pagan, pagan en exceso. Yo los llamo los paganini. Esa es la realidad de lo que tiene un país como el nuestro. Eso también hay que solucionarlo. Entonces, eso sumado finalmente
al tema social. Es inconcebible que Colombia tenga 3 millones de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, teniendo el potencial que acabo de decir. ¿Quién recogió buena parte de la cosecha cafetera recientemente? Venezuela, los venezolanos. Nosotros necesitamos recoger de nuevo nuestro talento humano para que sea protagónico en los distintos sectores productivos de la economía. 3 millones de ninis. Bueno, hay que hacer una apuesta de cursos de ciclo corto para formar por lo menos a 2 millones. Yo creo que se puede lograr entre 2 años y 2 años y medio. 2 millones de jóvenes en cursos de ciclo corto, en temas de tecnología, en temas de robótica, en temas de bilingüismo, para que sean útiles para sectores de industria, de long tail, por ejemplo, de nicho, o para que sean útiles en sectores agroindustriales o útiles en el sector de turismo. Eso es una respuesta a un problema social de verdad. Y el otro problema social, o los otros problemas sociales, son inequidad y pobreza. La inequidad se soluciona con una buena estrategia tributaria, también. La inequidad se soluciona con educación, pero si lo primero que sucede es que marchitan el ICETEX y entonces de aquí en adelante 50.000 familias no pueden estudiar en educación superior, hoy ya no pueden estudiar en educación superior de las 60.000 que ayudaba ICETEX. Eso no tiene ningún sentido. O sea, estamos inyectándole 50.000 jóvenes más a la generación Nini, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Hay que dar una respuesta en materia de pobreza y hay que dar una respuesta en materia de inequidad. Y es impresionante. Hace unas semanas se registraban los noticieros que, por ejemplo, acá en Antioquia se estaban perdiendo algunas oportunidades educativas, becas, porque muchos de los jóvenes de hoy día no quieren acercarse a una universidad o no se quieren formar. De ahí la importancia de lo que nos mencionaba precisamente José Manuel. Y estábamos hablando, José Manuel, de competitividad. Y esto me permite preguntarle por las medidas arancelarias. ¿Cómo ve el tema con lo que ha pasado con el nuevo gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump, especialmente también con ese intento de amenaza con Colombia de aranceles del 25%, luego del 50%, vemos lo que está pasando con Canadá, con México? ¿Cuál es su postura? Y yo lo voy a decir de la siguiente manera. Yo siempre he dicho, como lo dije al inicio, uno puede ver los problemas desde la perspectiva del vaso medio lleno o del vaso medio vacío. A mí no me gusta, como principio general, volver a un escenario de proteccionismo a ultranza. No me gusta ver un jefe de Estado, en este caso de los Estados Unidos, haciendo uso de los aranceles como un mecanismo de arrodillamiento o de chantaje o de presión a cualquier gobierno del mundo, porque ese no es el propósito de un arancel. Eso no me gusta. Creo además que con el proteccionismo al final el único que pierde es la humanidad. Me parece que el proteccionismo va en contravía, entre otras además, de más bienestar, porque uno tiene acceso a productos de más bajo precio, uno tiene acceso a mayores niveles de crecimiento económico. Creo que de persistir esta figura para la humanidad no va a ser positivo. Diciendo eso, tenemos la gran oportunidad como país, si lo manejamos bien. Y la gran oportunidad como país es si efectivamente el presidente Trump aplica aranceles sobre China, o aplica aranceles sobre Europa, o aplica aranceles sobre México, o aplica aranceles sobre Canadá, se nos abre una oportunidad de negocio en muchos sectores de la economía. Y creo que esa es una oportunidad que nosotros tenemos que saber aprovechar. Lo que no se vale es que en lugar de aprovechar la oportunidad, saquemos trinos a las 3:50 de la mañana, poniendo en riesgo un país entero como Colombia. Eso no se vale. Eso no se vale. Y eso no se vale porque, como lo dije públicamente, y por eso lo puedo decir aquí, es una absoluta imbecilidad. Y es una absoluta imbecilidad por la siguiente razón. Colombia vive de los Estados Unidos de América en una proporción importante. 30% de exportaciones, hasta el 40%, 30 a 40% de la inversión extranjera directa. Y además, la relación comercial entre Estados Unidos y Colombia no es entre unos señores ricos, sino son sectores que tienen enormes impactos sociales. O sea, el señor saca un trino a las 3:50 de la mañana a 2 semanas de San Valentín, donde están todas las exportaciones de flores de Colombia. 250.000 madres, la mayoría madres cabeza de familia de ese sector floricultor, en riesgo. O
O sea, de verdad, el sector floricultor estaba muy asustado. Pero piense también en el sector cafetero. El sector cafetero son 500.000 familias cafeteras colombianas. La mayoría de la exportación cafetera va a los Estados Unidos de América. Estamos hablando de más de 100.000 trabajadores en el sector o en los sectores que reciben inversión extranjera directa de los Estados Unidos de América. Estamos hablando del sector frutícola. El sector frutícola es un sector muy importante de nuestro país. Es un sector que recorre los territorios desde Nariño hasta el Magdalena o la Guajira. O sea, son sectores muy importantes de nuestro país. Piensen en aguacate. Pero además de eso, claro, de inmediato vino la estúpida, la más imbécil de las reacciones, que es pretender jugar a gallo fino y no ser nada más que un pollito. Y entonces pretender jugar a gallo fino es anunciar a través del segundo trino que es más imbécil que el primero, para decir que entonces iba a aplicar medidas retaliatorias a los Estados Unidos de América. Y ahí los puso a todos ustedes en problemas detrás. O a otros los pone en problemas. O sea, me parece que cuando uno toma esa decisión, uno tiene que ser más inteligente. Yo lo que creo es que lo que está detrás de esto, entre otras además, es entender que Colombia tiene dos rabos de paja gigantes. Uno es la migración en el tapón del Darién y el otro rabo de paja es la producción de coca en Colombia. La producción de coca en Colombia ya llega a cerca de 350.000 hectáreas. Y el indicador de potencial de coca viene en aumento muy rápidamente, muy rápidamente. Nada extraño que en los próximos 2 años Colombia llegue a 400.000 hectáreas de coca. Este país con 400.000 hectáreas de coca es muy difícil de administrar, porque lo único que genera es una profunda inseguridad, y lo estamos viviendo. El secuestro está creciendo al 70%. El hurto calificado está creciendo al 10%. Y lo más grave, la extorsión que afecta al negocio, al tendero, al microempresario, al pequeño industrial, está creciendo en un 40%. Pues es obvio, porque si tú no controlas la producción de coca, si la fumigación aérea no existe, si la erradicación manual no existe, caído un 90% de la erradicación manual. Si simultáneamente con eso perdiste el control de las finanzas del narcotráfico, porque después de Payasus o Pegasus te sacaron de Egmont Group y por lo tanto ya no tienes acceso a información del mundo, no lo puedes perseguir. Entonces ahora el único indicador que se utiliza para perseguir el narcotráfico son las incautaciones. Ni mi hija a los 5 años tenía esa lógica tan inteligente. Pues obvio, si hay más producción de coca, pues hay más incautaciones. Mi hija me diría exactamente ese análisis a sus 5 añitos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para controlar la producción de coca en Colombia? No hay. Entonces, cuando tú estás con esos 2 rabos de paja, tienes que cuidar la relación con los Estados Unidos y tener mucho cuidado en la reacción hacia los Estados Unidos, porque si la administras bien, es tu gran oportunidad. Es la gran oportunidad para el sector de confección, es la gran oportunidad para el sector de alimentos, es la gran oportunidad para industrias livianas, para exportar a los Estados Unidos. Si por el contrario no lo haces así, generas una enorme preocupación. Y entonces fíjese lo que ha venido sucediendo. Muchos de los inversionistas que decían Colombia es el destino ideal para hacer nearshoring y exportarle a los Estados Unidos, paran en freno y dicen no, pero es que ese país puede estar en pelea con Estados Unidos. Yo no entiendo esa actitud y peor aún no entiendo pues que de esa actitud al final pues estamos perdiendo oportunidades. José Manuel, a propósito de Estados Unidos, ¿le preocupa, está de acuerdo con el tema de renegociar el TLC con el país norteamericano? A ver, uno puede tener muchos acuerdos o diferencias con el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. El acuerdo de libre comercio con Estados Unidos ha permitido cosas positivas, ha permitido tener acceso a productos más baratos, ha permitido atraer inversión, tiene que mejorar en capacidad exportadora también, pero decir que vamos a renegociar el acuerdo de libre comercio es que ni siquiera es realista. Ni siquiera es realista porque para renegociar el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos hay que sortear por lo menos 3 pasos y se demoran. El primero de los pasos
hay que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. El segundo de los pasos, hay que pasar por el Congreso colombiano. El tercero de los pasos, hay que pasar por la Corte Constitucional en Colombia. Y paso previo a todo lo anterior, volver a renegociar el acuerdo de los Estados Unidos de América. Todo eso, estamos hablando de 10 años. Pero más allá de eso, lo que sí creo que hay que tener mucho cuidado, y yo sé que el tema del comercio internacional a ustedes también les preocupa, lo primero que hay que tener en consideración, digo yo, es que esa renegociación no va a darse de la noche a la mañana. Esa renegociación, lo que va a suceder es que tan pronto como arranque la renegociación, a Colombia le van a poner el template, o sea, el borrador del acuerdo de libre comercio que Estados Unidos firmó con México, que es peor para Colombia que el que tenemos actualmente. Entonces, a mí me parece que ese no es el camino. Lo que yo creo que sí hay que hacer es aprovechar más este acuerdo de libre comercio. Es que hay que aprovecharlo más con vocación exportadora. Y simultáneamente, pues no hay que dejarse simplemente meter toda la importación que recibimos del exterior. Pero la manera de hacerlo es con producción, con capacidad productiva y con capacidad competitiva. Desarrolle su capacidad aquí. No simplemente bloquee una importación, que es donde yo digo, también nos hemos equivocado. O sea, tampoco podemos luchar contra el sol. Tenemos es que rápidamente aprovechar el acuerdo en función de una cantidad de productos que se pueden aprovechar y simultáneamente aproveche y traiga más inversión, sea más productivo y reemplace, o sea, logre soberanía alimentaria o soberanía en productos internamente, con productividad, con tecnología, con inversión, con infraestructura y con apuesta productiva. Eso es más inteligente que simplemente luchar contra un acuerdo de libre comercio que a la larga también ha sido positivo para el país. A propósito de competitividad, ¿cómo logramos que el sector agropecuario en Colombia sea competitivo, que logre estar siempre en esos primeros renglones de la economía? Esa es una buena pregunta. Y es una buena pregunta que pasa por varios temas. Seguridad física. O sea, el sector agropecuario sin seguridad física no funciona. Vaya usted al departamento del Huila, lo que está viviendo hoy en día. A mí me duele mucho. El departamento del Huila es el departamento exportador número 1 de tilapia a los Estados Unidos de América. Son unos berracos los huilenses. Lograron hacer de ese negocio un negocio absolutamente fascinante y extraordinario. Yo, de verdad, los destaco todo el tiempo que pueda, porque me parece que son unos berracos. Y eso se extendió a otros departamentos del país. Pero el problema de seguridad es fatal. O sea, el problema que están viviendo hoy en el Huila de seguridad e inseguridad es fatal. Eso no ayuda. Segundo, seguridad jurídica. Toda la discusión sobre el tema de tierras es una profunda inseguridad jurídica. Aquí sí que se necesita un proyecto de ley que salde este problema y que nos permita construir con audacia hacia adelante en esa materia. Y dentro del tema de seguridad jurídica, yo creo que hay que revisar de fondo el tema de la unidad agrícola familiar. A mí me da mucha pena decirlo, y me da mucha pena decirlo abiertamente. Eso no funciona, eso es un modelo prehistórico, eso es un modelo del pasado, eso no es un modelo del futuro. Ese no es el modelo con el cual vamos a construir hacia adelante. El modelo de unidad agrícola familiar no funciona, y no funciona peor aún porque además casi que es el mismo modelo para todo el país. No tiene en consideración nada de lo agroecológico, ni de lo agroeconómico, ni de las regiones, ni de las características de los territorios. Es totalmente distinto el modelo económico en el departamento de Boyacá, alrededor de agricultura orgánica, por ejemplo, versus el que usted tiene en la Orinoquía. Y eventualmente distinto el que tiene el departamento de Antioquia o en el eje cafetero para la producción de aguacate. Totalmente distinto. Entonces no podemos uniformar el país con una lógica prehistórica. Tercero, tecnología. O sea, esto sí requiere un gran acento en tecnología, un gran acento en biotecnología también. Hay que hacer apuestas en esa dirección y hay que poner y proveer los bienes públicos para ese propósito. Cuarto, infraestructura. Si no hay vías terciarias, si no hay vías primarias, si muchos de los puertos no funcionan o están con enormes dificultades, pues hay un problema gigantesco.
Entonces yo creo que hay que hacer una apuesta importante en materia de infraestructura. Ya lo dije anteriormente. Acceso al financiamiento. Acceso a un financiamiento barato, un financiamiento de largo plazo. Eso, entre otras, además aplica no solamente al sector agropecuario, aplica a los sectores de la economía. Y voy a decir uno que toca el país, más que un sector en particular. ¿Ustedes creen que tiene sentido que todavía en Colombia no hayamos hecho absolutamente nada para enfrentar esa esclavitud moderna que se llama el gota a gota y el pagadiario? O sea, que en Colombia haya 13 millones de colombianos que tienen crédito formal y 10 millones de familias colombianas que están en el gota a gota y pagadiario. 10 millones de familias que están pagando en promedio el 700% efectivo anual con las prácticas que tienen de ilegalidad el gota a gota y el pagadiario. Eso hay que acabarlo. O sea, eso hay que enfrentarlo de raíz. Y son mafias, lo que quiera, pero hay que enfrentarlo en todo sentido. Me parece que este es un camino que no podemos dejar de hacer. Entonces, con estos componentes, más educación y capacitación, porque hay que educar y capacitar talentos en ciclos cortos para este sector en particular también, pues yo creo que ahí hay alguna serie de elementos a través de los cuales uno puede ser un poquito más productivo. Bueno, nos quedan todavía unos minuticos, pero es importante. Yo quería preguntarle por un tema que yo sé que inquieta a muchos de los que están aquí presentes y tiene que ver con los insumos, señor. Sí, pero ¿qué me iba a decir? Tranquilo. No, es que me acordé ahorita, porque lo acabo de anotar ahí, toda esta historia de los APAS y de las ZAPAs. Eso no se puede permitir en Colombia. Ese modelo no es el modelo adecuado. Este modelo es un modelo que hay que revisarlo de fondo. Yo sé que algunos de ustedes pueden tener alguna cercanía con este modelo, pero el país no puede terminar frenando su capacidad a través de un modelo mal diseñado. Nosotros no podemos terminar en un modelo centralmente planificado para planificar la producción, incluso del sector agropecuario en el país. Tenemos que hacerlo de una manera competitiva y productiva, y en eso hay que tener muchísimo cuidado hacia adelante. Eso simplemente es algo que quería decir en esta conversación. Muchísimas gracias. No, quería preguntarles sobre los insumos, porque es una realidad que muchos de ellos llegan del exterior. Cuando aquí hacemos la producción, cuando aquí se cultiva, y pues esto incrementa los costos. ¿Cómo ve usted este tema a futuro? Porque básicamente cada vez recibimos más insumos de afuera. Ahí es donde se necesita audacia en un proceso de reindustrialización. Fíjese que yo valoro que el gobierno haya propuesto una propuesta de reindustrialización. Y de esa propuesta de reindustrialización incluso se relaciona con una de las enormes capacidades que tiene el país. Si yo digo, Colombia tiene un gran potencial en energías renovables no convencionales, que lo tiene. Entre otras, además, que lo tiene y no lo aprovecha, porque ahí aparece otro problema. Y qué pena hacer un paréntesis sobre el tema. Tiene sentido lo que está sucediendo hoy en Guajira, en donde siendo el destino de energía eólica y de energía solar, las empresas se están yendo de la Guajira. O sea, toda la inversión que se iba a hacer en Guajira alrededor de energía eólica y solar se está yendo de Colombia, se está yendo a Perú, se está yendo a otros países de América Latina. Eso no tiene sentido. ¿Y por qué? Consultas a comunidades y licencias ambientales. A mí me da mucha pena, pero esos dos modelos hay que revisarlos de raíz. Las consultas a comunidades se han convertido en un negocio para alguien. Es un negocio para unos actores que hacen negocio con las consultas a comunidades. Y las licencias ambientales se volvieron parte de este fundamentalismo ambiental que nos quieren traer aquí a colación e impedir o demorar las licencias ambientales. Y el resultado lo tenemos, gas 36% más costoso, porque las licencias ambientales se demoran, porque las consultas a comunidades se demoran. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que ahí, digamos, hay un sector que se puede desarrollar, pero a partir de ese sector, usted puede transitar a temas de hidrógeno verde. Usted tiene la capacidad de producir fertilizantes en Colombia, lo puede hacer. Tiene todo el potencial para hacer desarrollo industrial en ese frente y empezar a ver qué podemos sustituir de la importación de fertilizantes que traemos del mundo producido en Colombia. Sí se puede hacer. Y hay compañías que ya están estudiando el tema. Lo que hay que hacer es poner los incentivos adecuados para que eso siga su marcha. No digo que todo lo podrá reemplazar, pero existe una posibilidad importante de reemplazo. Yo creo que ahí hay un esfuerzo que se puede trabajar. Y creo que como país, si verdaderamente creemos en la reindustrialización,
Esa es una apuesta que hay que hacer. El país tiene que tener soberanía energética, soberanía alimentaria y soberanía en medicamentos. Y esos tres sectores suponen desarrollos industriales muy importantes que se pueden lograr. Que se pueden lograr cuando hay visión, cuando hay ambición, cuando hay trabajo en equipo y cuando hay seguimiento permanente al cumplimiento de esos retos. Bueno, José Manuel, llevamos 45 minutos de esta interesante conversación. Seguramente muchos ni siquiera han sentido el tiempo, porque es muy interesante lo que hemos venido escuchando durante estos minutos. Para concluir y pensando en cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy, ¿cuál sería su mensaje? ¿Cuál cree usted que debe ser la conclusión que se deben de llevar de este congreso? Productores de cereal, de leguminosa, de soya, de un sector tan importante para el país. Mi mensaje es, más allá de solo productores en el sector agropecuario, en el sector cerealero, en el sector que nos convoca en el día de hoy, cada uno de ustedes es un emprendedor, es un empresario. Y este país los necesita a ustedes. Los necesita a ustedes conectados con el futuro que tenemos como nación. Colombia es un país que ha tenido muchos momentos difíciles a lo largo de su historia y ustedes los han enfrentado también. Piensen ustedes en los momentos que tuvimos en medio del narcotráfico y del terrorismo y salimos adelante. Y fuimos capaces de demostrar que éramos un país que crecía más que los países de América Latina en medio del narcotráfico y en medio del terrorismo. Fuimos capaces. Enfrentamos una pandemia y en medio de la pandemia fuimos la economía, según The Economist, número 1 del mundo que mejor enfrentó económicamente el impacto de esa pandemia. Y salimos adelante. Porque todos tenemos aquí en la frente una R. No la R de Restrepo, sino la R de la resiliencia. Capacidad infinita para enfrentar momentos de adversidad. Lo único que yo los invito es a que utilicemos esa R pensando hacia adelante. Y esa R pensando hacia adelante, ¿qué significa? Esa R de la resiliencia de hacer una gran apuesta de país y ponerse la camiseta del país, como la tiene el doctor porque hoy juega la Selección Colombia. Pero no solamente se la pongan cuando juega la Selección Colombia, pongámonosla apostando por el futuro del país, apostando por ese país que puede ser destino número 1 en América Latina en turismo sostenible, por ese país que puede ser protagonista de industrias de nicho, como lo hace el sector de construcción de Barranquilla o del Atlántico a los Estados Unidos de América, y es protagonista. Que puede ser número 1 en producción de energías renovables no convencionales, como lo hemos venido haciendo, incrementando de 0,4 a 15% de la producción de energía renovable en nuestro país. Que lo puede hacer alrededor de los servicios basados en conocimiento que han permitido que las startups colombianas en los últimos 20 años crezcan en promedio al 1.200% anual de tecnología, porque aquí hay mucho talento muy berraco. Y que lo puede hacer en el sector de agroindustria, donde ustedes tienen que ser protagonistas. ¿Qué necesitamos? Yo digo que necesitamos por lo menos 3 o 4 cositas. 1, necesitamos construcción con unidad. Aquí no podemos seguir divididos. Aquí no podemos jugar a que el que está en el gobierno y después se vuelve oposición, todo lo que hace el gobierno siguiente es una mierda, todos unos corruptos, nada sirve para nada. Y eso mismo lo hacía cuando era oposición con el gobierno anterior, porque vamos a seguir como la patria boba, cada 4 años cambiando de patria boba en patria boba y nunca construiremos políticas de Estado. Y la agroindustria no se construye sin políticas de Estado, políticas de largo plazo, sentido de unidad, sentido de resiliencia, sentido de esperanza. Tenemos todo el potencial para hacerlo, porque lo dije al inicio, segundo país más biodiverso del mundo, país de culturas, de regiones maravillosas y el país con el mejor talento emprendedor de América Latina. Y todo esto funciona si no seguimos en la cultura del odio y del resentimiento. La única cultura que funciona es la cultura del amor, que sea capaz de enfrentar a fondo los problemas de corrupción de un país que no se merece el liderazgo y la dirigencia que históricamente ha tenido, que ha estado atada en una gran proporción a esos escenarios de corrupción y de falta de integridad. Un país extraordinario. Un aplauso para José Manuel. Por fin lo dejé tomar agüita. Estaba pendiente ahí.
José Manuel, muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este congreso. Es muy importante para FENALCE contar con voces tan importantes, de tanto conocimiento y de tanta talla.